Importancia que debe ser, se va a tratar obviamente en el marco de la convencional constituyente y que tiene que ver con la educación, con el sistema educativo en la provincia. Y en el marco de esta campaña ocurrió algo que a mí me parece tiene un tenor histórico. Un gremio que es extremadamente combativo, siempre está luchando por los derechos no solo de sus afiliados, sino de la docencia en general, hablando de la necesidad de la calidad educativa y del respeto a las condiciones laborales en todas las escuelas de la provincia y que demandaba ser escuchado y que hasta el momento no había conseguido esto, lo consiguió. Merced a una de las candidatas a convencional constituyente del Partido Justicialista, como es Karina Jiménez, que estuvo con nosotros, ella y otra referente más se reunieron con el gremio de docentes autoconvocados para escuchar propuestas, requerimientos, dudas y planteos. Nilda Patiño, ¿cómo estás, querida? Bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y, a ver, primero, ¿cómo surgió el encuentro y cuáles fueron los planteos que acercaron desde docentes autoconvocados a estas candidatas a convencional constituyente? Bueno, gracias por la invitación. Nosotros fuimos los que propusimos o preguntamos si podíamos asistir a algunas reuniones que publicaron que existieron y no sabíamos, por eso no fuimos. Y también siendo cuidadoso, porque a veces cuando vas a algún lugar que no te invitan puede haber problemas. Ya lo vimos. Entonces preguntamos y le pregunté personalmente a la profesora Jiménez, a quien conozco por su carácter de docente, de la misma área que yo y además porque fue dirigente gremial de la universidad, si podíamos ir a alguna reunión que surgiera, claro, o si ellos podrían darnos un espacio para escucharnos, porque nosotros veníamos leyendo y escribiendo una serie de cuestiones respecto de la Constitución. Bueno, hablamos y se concretó el jueves pasado. Ellas vinieron a nuestro local gremial, la profesora Ana María del Ricio, que es candidata constituyente, la profesora Karina Jiménez y Rosita Pasadore, que fue funcionaria de educación, creo que hoy sigue siendo en otra área, y es candidata a diputada provincial. Bueno, nos encontramos, nos presentamos, estaban los compañeros de miembros de comisión directiva del interior que vinieron para ese fin, y fuimos hablando despacito y después fue tomando más cuerpo, más confianza toda la reunión. Y la verdad que fue un momento muy, muy grato para nosotros. Cuando se fueron, esa fue la evaluación que hicimos. Nosotros hacía mucho tiempo que queríamos que nos escucharan. Si bien ya nos aclararon, nosotros no vamos a hablar de la gestión, nosotros venimos a hablar de la Constitución. Sí, obviamente entendemos, pero nosotros cuando hicimos el análisis de la Constitución lo hacemos en función de lo que conocemos transitando la educación. Entonces, aunque no quisiéramos, decía, bueno, acá decimos esto porque nos pasa esto. Acá decimos que debería ampliarse para que quede más reasegurado esto, ¿no? Entonces hablamos desde los derechos de los jóvenes, desde la cuestión de la salud, de la auditoría médica, del salario, de la estabilidad, de los derechos de los pueblos originarios, esto que nosotros venimos reclamando, que la Ley Integral del Aborigen dice que si ellos obtuvieran una titulación docente, deberían acceder a un cargo en sus comunidades. Claro. Y choca de alguna manera con el estatuto docente. Nunca se preocuparon los funcionarios del área de reglamentar eso y entonces podemos llegar a leer algunos dictámenes de asesoría letrada que dice no se aplica la Ley Integral Aborigen, graves, ¿no? Claro. Porque está el estatuto. Cuando es una línea del gobierno que reconoce en la propia Constitución la cuestión pluriétnica, multicultural, etcétera, etcétera. Bueno, así que fue muy bueno. Hablamos obviamente de la jubilación, hablamos de la estabilidad, esta preocupación que tenemos que no hubo concursos, pero tampoco hubo titularización masiva. Entonces hoy tenemos conflictos en muchas escuelas y colegios porque queda muy poco personal titular.
Entonces a la hora de los cargos directivos surgen conflictos. Y la verdad que esperábamos algún gesto del gobernador antes de las elecciones, por lo menos un anuncio de un proceso de titularización. Claro. Porque esto le significa 0 pesos al gobierno provincial, diríamos. Porque ¿no? cobran lo mismo, o sea, cambia el estatus nada más. Pero te da docente. una tranquilidad Por en el supuesto. marco de toda esta crisis económica. Por supuesto. Y de toda esta movilidad. Después también con la reforma del secundario en plena ejecución y con algunos directores o funcionarios muy malvados y perversos que le llegan a decir al docente, bueno, renuncia si no te gusta. Bueno, entonces decíamos, es muy importante que se escuche una palabra desde las autoridades educativas. Si puede ser el gobernador, mejor. Claro. Entonces decíamos nosotros, si nosotros tenemos un decreto, el gobernador que dice que todos tienen estabilidad, vamos a hacer como, viste, como Van Helsing con Drácula, Claro. va a ser como la ristra de ajo Sí. al director que se haga el pícaro. Claro. Mirá, acá dijo el gobernador que hasta tanto no termine el proceso, yo no puedo perder mi impuesto laboral, vos no me podés sacar, y bueno, y la vamos a pelear, pero si no, no damos abasto nosotros como gremio todos los días con cuestiones individuales cuando se podrían resolver colectivamente con una definición de la política educativa más precisa que hoy lamentablemente no la tiene el Ministerio de Educación. ¿Qué es importante que en materia educativa se modifique en la Constitución de la provincia y qué es importante que se incorpore, que hoy no está y es un requerimiento del sector docente? Bueno, mira, nosotros le fuimos agregando, permitime que mire mi machete. No hay problema. Nosotros fuimos agregando por artículo. Nosotros llegamos a terminar la primera parte. La segunda dijimos vamos a seguir, porque lo digo yo en un video que después explicamos. La primera parte es declaraciones de derechos y garantías, que diríamos que es el proyecto de pueblo al que queremos, al que anhelamos. Porque también hay gente que dice no se cumple, entonces tirémosla. No, yo recuerdo mucho, con mucho cariño a los 2 doctores Granada, a Becho, que ya falleció, y al doctor Raúl Granada, que me decían siempre cuando yo los consultaba nuevita como docente, la Constitución es un proyecto de pueblo, ¿no? Y obviamente si los ciudadanos no la conocen, no se apropian, es difícil que se cumpla. Entonces, bueno, la primera parte está todo lo que queremos, lo que soñamos, lo que soñaron los constituyentes del 2003. Y en la segunda parte está quienes van a ejecutar eso, o sea que no es menos importante. Por supuesto. ¿No? ¿Qué facultades tienen? ¿Qué cosas no tienen? Bueno, en el 9, por ejemplo, que habla de la discriminación, solo habla de raza, lengua o religión. Nosotros proponemos que se agreguen otras formas actuales y que reconocemos. Y fundamentalmente les pusimos la discriminación por pensamiento político. Claro. La condición socioeconómica, que hoy es muy fuerte, viste que hoy uno de los mayores insultos es que sos pobre. Claro. Género y diversidad. Cierto. En el 10 nosotros hablamos, esto te va a interesar a vos, del derecho a la información. A la información pública. Ahí dice, todos los habitantes de la provincia gozan del derecho al libre acceso a la fuente de información, así dice el artículo. Y nosotros proponemos se agregue, dado los recursos tecnológicos hoy existentes, privadas y estatales, garantizando disponibilidad, acceso y utilización. Porque nosotros decimos, hoy no hay disponibilidad. Hoy yo ingreso a la página del Ministerio de Educación porque quiero saber cuál es la matrícula, qué sé yo, de un colegio o de la capital o del departamento Formosa, no la tengo. ¿Cuál es la inversión en copa de leche? No la tengo. Y no es solo para decir vamos a controlar al gobierno, sino para controlarnos a nosotros, porque hay muchos directivos pícaros, voy a decir para ser amable, que osan meter la mano en la caja de la comida de los chicos. Claro. Entonces, si yo tengo que la escuela tal recibe tantos pesos de copa de leche y recibe además de Nutrifor, bueno, entonces yo saco cálculo y digo, mire señora, usted no le puede estar dando una rodaja de pan. No le puede estar dando un guiso aguado a los chicos. O un guiso con hueso nada más porque su marido pasó y llevó la pulpa y quedó el hueso para el guiso. Porque encima en Formosa, como yo digo, nos conocemos todos. Pero a veces para hacer una presentación vos tenés que tener cierto acceso a la fuente de información. Decíamos, lo mismo pasa con la bolsa de útiles. Yo digo, ¿cuánto gastan? Y viste esto que está de moda con la nuestra. El Estado hace un esfuerzo y de repente vos te vas a un pueblo y te dice, ¿viste que no vino lápiz de colores? ¿Cómo que no vino lápiz de colores? No, la bolsa tiene lápiz de colores. Claro, sí. Entonces,
Y nosotros como gremio sabemos, hubo un año que nos llegó el lápiz de colores desde determinada localidad hacia el oeste, hubo un año que no se repartieron completo el bloc de hojas de carpeta en una localidad. Yo hice una publicación nomás, un cartelito, ni siquiera era una acusación. Algo así, faltaron hojas. A la tarde citaron a todos los alumnos y le completaron el bloc. Entonces, esto es lo que nosotros decimos que el gobierno tiene que entender y tiene que poner todo eso a disposición, ¿no? Después proponemos que se agregue el habeas data, que es una garantía que está en la Constitución del 94 y no sé por qué no se incorporó en el 2003. Sabemos que es muy importante porque nos pasa y lo citamos en nuestros escritos, porque los directores a veces te citan, dicen, vení, firmame acá un acta y te quieren tapar todo, no te quieren dar una copia. O peor, hoy me decía un docente, sabemos que hay un acta que cita a una docente, pero la directora no le da. Y bueno, que haga una nota y que pida que le notifique. Bueno. Después encontramos un artículo que nos llamó mucho la atención, el artículo 27, es el único que proponemos que se saque, dice, todos los habitantes de la provincia tienen derecho a reunirse pacíficamente sin más requisito que el de dar aviso a la autoridad policial. Nosotros proponemos que se amplíe el derecho a la reunión y se saque ese requisito o impedimento. Claro. Después el otro que habla de las organizaciones libres del pueblo, nosotros proponemos que se agregue facilitando, porque dice que la provincia va a garantizar el funcionamiento. Nosotros proponemos que se agregue facilitando la personería jurídica cuando se cumplan los requisitos establecidos por ley. Porque sabemos que es muy difícil el acceder a la personería jurídica. Y de hecho pusimos un ejemplo, nuestro compañero, el secretario adjunto, es de la ciudad de Clorinda. Ajá. Y es el presidente de la Asociación de Fútbol Veterano. La única localidad que tiene una sola asociación de fútbol de veteranos, ellos lo dicen esto muy orgullosa, por eso yo lo repito, y no logran la personería jurídica. Qué bárbaro. Bueno, nosotros también decimos que habría que ampliar más cosas porque nosotros como gremio tenemos dificultades para actuar como organización libre del pueblo, por ejemplo, ingresar a las escuelas, toda esa cuestión, ¿no? Lo del medio ambiente también nos parece oportuno que se agregue que sobre esos bienes o recursos naturales ejerceremos plena soberanía y nosotros soñamos más todavía, la prohibición de enajenarlos, venderlos o concesionarlos. Claro. Nos preocupa muchísimo. El tema del RIGI a nivel nacional. No, pero acá la provincia permitió que ingrese una empresa israelí que está también, estudiando el agua. El agua, sí. El agua. Sí, acá, muy afín con el... De los dos lados hay que tener mucho cuidado. En el artículo 40, nosotros pedimos que se refuerce también cuando habla de la tierra en el punto 7, lo mismo, la imposibilidad de venta o concesión de tierras que se encuentren en zonas de influencia de obra de aprovechamiento hídrico. Que es lo que ocurre en el sur, ¿no? Cerca de lagos importantes donde se vendieron a figuras extranjeras extensiones, hectáreas de terreno y bueno, y que la gente mientras era el mundial de fútbol, una dirigente mapuche, que yo la conocí así una vez que vino por acá, pobre, llamaba y pedía socorro y decía ella, yo sé que son árabes, no sé de qué país, si son cataríes, si son de dónde, que compraron, que le concedieron o compraron, no sé, la naciente de uno de los ríos. Y entonces decía, si ellos se apropian de eso, toda la cuenca no va a tener acceso al agua. Y me decía que decía ella en sus publicaciones, una familia mapuche resistiendo con mucho frío y que los que estaban ahí la empresa bajaban en helicópteros, le traían toda la tecnología, todo. O sea, están pasando muchas cosas en nuestro país en distintos puntos que tienen que ver con las riquezas naturales, ¿no? Y que tenemos que protegerla, que tenemos acá en Formosa también, obvio. Bueno, es lo que yo le decía la otra vez a una colega tuya, no digan más que Formosa es pobre. Puede ser que la población esté empobrecida, pero Formosa no es pobre, para nada. No. Bueno, después también pusimos que nos parece oportuno, en el artículo 51 habla de la plenitud de dominio exclusivo sobre los recursos minerales y nosotros queremos agregar la conservación como propiedad del Estado provincial y de los formoseños. Por si se le ocurre a cualquiera querer vender, regalar, etcétera. El artículo 53 se refiere al aprovechamiento integral y uso racional del agua. También queremos que se agregue como recurso de propiedad indelegable del Estado provincial.
El 70 habla del desarrollo integral de los jóvenes. Ahí nosotros pusimos, dice propender a lograr la formación cultural, intelectual, cívica y laboral, y pusimos y en derechos sexuales y reproductivos, que también, quede en la claro, Constitución. que quede en la Constitución, totalmente. Y después propusimos que también quede en la Constitución especial apoyo y beca a alumnos destacados mejores promedios para la permanencia en el sistema educativo y para la continuidad de estudios superiores dentro o fuera de la provincia. Porque este grupo nunca fue objeto de políticas públicas. Aquellos que se esmeran en Claro, la escuela, viste, en era el para aula. el chico que abandonó, que le va Claro, mal, como que no tiene reinserción, recursos, claro. pero también queremos que se premie al que Al se que se destaca. esfuerza, claro, aquel que está Porque atento. a todos la nosotros escuela. en nuestra historia escolar tenemos alumnos que fueron excelentes, pero de hogares muy humildes que no pudieron continuar sus estudios. Bueno, y así sigue, el que quiera entra a la página del gremio, está ahí el Y está documento. todo el documento. Ahora, Y- ¿y vos pensás, Nilda, que estas propuestas que ustedes acercaron desde docentes autoconvocados a estas candidatas de acceder a una banca van a ser tenidas en cuenta, van a ser consideradas? Mira, no sé, pero nosotros teníamos que hacer el esfuerzo, porque algunos por ahí en las redes escribieron, ingenuo, no sé. No somos ingenuos, nadie es ingenuo hoy, pero nosotros teníamos que hacerlo. Nosotros Claro. actuamos en representación de un grupo, tenemos que hablar con todos. De hecho, esta propuesta se las pasamos por WhatsApp a todos y a los que pudimos le acercamos en soporte papel. Porque bueno, para que sepan qué pensamos nosotros, que trabajamos, y como le dijimos a ellas, una vez que se constituya la Asamblea Constituyente, valga la redundancia, y sepamos de las comisiones que a nosotros nos interesen, nos acercaremos. Si no se puede estar presente, bueno, por lo menos dejar un escrito respecto a esos temas, porque nosotros ahora estamos recepcionando lo que nos dicen nuestros compañeros. Claro. Inmediatamente, ni bien subimos a la página, contaba yo, una maestra me dice, habría que poner en ese de los jóvenes, cuando ellos están estudiando y se convierten en mayores, que se les conserve la pensión de los padres, porque me hablaba de sus sobrinos, me decía hijos de un comisario, estaban estudiando ingeniería, una carrera larga, Sí. y cumplieron la mayoría de edad y perdieron la pensión, ¿no? Claro. Por eso te digo, si todos miramos, le vamos a encontrar cosas que queremos que, si bien no se puede poner todo en la Constitución, mejorar. pero grandes lineamientos para Claro. que después haya una ley que reglamente ese derecho, ¿no? Y obviamente le decía yo a esta compañera, bueno, y si no logramos que esté en la Constitución, yo me comprometo contigo a que hagamos campaña y hagamos un proyecto de ley para Acercar a la legislatura legislatura. provincial, claro. Pero yo creo Totalmente. que hay que preocuparse y ocuparse de la Constitución, porque aunque no se cumpla, yo puedo pedir que se cumpla. Claro. Pero si no está... Tiene que estar plasmado. Ah. Tiene que estar plasmado. Vos Totalmente. fíjate esto que Bullrich anunció de que nos va a seguir, nos va a mandar preso por lo que publicamos en las redes. Ujú. Gracias a que hay un artículo constitucional que defiende la libertad de expresión y demás, se pueden hacer los amparos diciendo esta orden de esta señora Es inconstitucional, totalmente. Nilda, la verdad que tenemos mucho para hablar, pero seguro después del 29, una vez que se esté conformada la convencional constituyente, una vez que estén trabajando y avancen sobre estos temas que son tan importantes y que nos atraviesan a todos, a todas, vamos a seguir hablando. Te Sí. agradezco muchísimo. No, te agradezco y quiero decir algo Sí. que nosotros vamos a ponernos a estudiar, es sobre la publicación en las redes sociales. Ujú. Nos preocupa mucho y en particular estamos haciendo un seguimiento en un caso en Clorinda, por eso te pedí decir esto. Las docentes de la Escuela 28 están siendo atacadas de todas maneras y también en las redes sociales. Entonces, bueno, vamos a contratar, si hace falta, un equipo jurídico para hacer seguimiento y para generar un antecedente. ¿Atacadas por quién? Y por padres quiénes? que no les gusta la calificación de los hijos, entonces se animan, viste que las redes sociales te da por ahí eso del anonimato. Del anonimato, claro. Se animan El perfil a trucho. dudar de tu profesionalismo cuando vos tenés una titulación que te la dio un organismo del Estado. Claro. Vamos a comunicarle al Instituto Santa Catalina Labouré, que es donde egresaron las profesoras, porque escriben mal de las que egresaron de ahí. Vamos a ir buscando todas las puntas, pero nosotros creemos que es necesario sentar un precedente y también darle capacitación a nuestras colegas que hay que hacer en esos casos, porque no puede ser que vos trabajes, trate de que los chicos estudien, aprendan, te esfuerces, sea lo más profesional y en vez de venir a preguntarte y ayudarte en tu tarea, te denosten encima que ganamos 2 pesos. Claro.
Totalmente, totalmente. Bueno, cualquier cosita después me chusmeas desde la producción. Por supuesto. Fuera de cámaras también sobre este tema. Gente, la verdad, te agradezco muchísimo otra vez y seguro vamos a seguir hablando sobre todas estas propuestas y cómo se vaya desarrollando la convencional constituyente. Dale. Gente, vamos a tener que cerrar el programa por hoy. Vamos a darle las buenas noches. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado de ese lado. Síganos en las redes sociales. Después van a estar los recortes de todas estas entrevistas como para que los puedan seguir disfrutando y buscando lo más picantito, lo más interesante, lo más relevante que han dicho nuestros entrevistados. Nosotros nos volveremos a encontrar el miércoles de la semana que viene, pero no sin antes instarlos a todos ustedes a que el 29 vayan a votar. Es importante ir a depositar nuestro voto en esa urna, participar del acto eleccionario. No podemos no hacerlo, no solo porque el voto es obligatorio, no solo porque es nuestro derecho, sino porque es la forma de construir ciudadanía. Esa es la manera de construir ciudadanía, de marcar un precedente. Vamos a votar, vamos a marcar la diferencia con el resto de los distritos. Gente, Formosa tiene que ir a votar. Toda en mayoría tenemos que elegir a nuestros representantes legislativos y a los que van a ser convencionales constituyentes, que tendrán una tamaña responsabilidad. Nos volvemos a encontrar el miércoles. Voto a conciencia, por favor, el domingo. Nos vemos. Chau, chau.